Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. É um momento muito especial para mim. Gostaria de desejar a todos um feliz ano de 2021, que esse ano possa trazer muita paz e muita saúde para todos nós e que nós possamos ultrapassar esse período tão difícil que foi o ano de 2020 e que o ano de 2021 possa trazer realmente novos ares para todos nós. Eu gostaria de agradecer a professora Manuela e a diretoria da SOBEP por esse convite tão amável em fazer a apresentação de um amigo querido, o professor José Manuel Aguirre Uriza. Então, muito obrigado a Manuela, a toda a diretoria da SOBEP pela lembrança do meu nome e por essa oportunidade. Esse é um momento muito emocionante para mim. O doutor José Manuel Aguirre Uriza é um grande amigo, além de ser uma referência mundial nas áreas de estomatologia e de patologia oral, de maneira que eu me sinto honrado com a possibilidade de estar aqui essa manhã apresentando o professor Aguirre. O professor Aguirre é catedrático de estomatologia da Universidade do País Basco, na Espanha, é um amigo muito querido da SOBEP, tem participado de maneira muito ativa em todos os nossos encontros, em nossos webinars. Esse é o primeiro de 2021, tem participado ativamente das nossas atividades e tem colaborado muito com a sociedade e com os sócios individualmente, ou em parcerias de trabalho, ou em discussão de casos, sempre nos ajudando. Então, muito obrigado, doutor Aguirre, por todo o auxílio que tem nos dado ao longo desses anos. É sempre um prazer muito grande poder ter a companhia do senhor. E o tema que o professor Aguirre vai conversar conosco hoje são os transtornos orais potencialmente malignos, uma atualização dos conhecimentos baseada num trabalho realizado num grupo colaborativo ao longo do ano de 2020. Então, doutor Aguirre, muchas gracias por ter aceptado nuestra invitación. Es un placer, es un honor para todos nosotros tener usted hoy por la mañana con nosotros y ojalá tenga una buenísima presentación como es las presentaciones que siempre usted hace. Muchas gracias por todo y sobre todo por la amistad con todos nosotros. Sí, adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, buenos días para Brasil y buenas tardes para España. Verdaderamente es un gran placer y un gran honor el poder abrir el año 2021, el que esperamos que sea un buen y saludable año, ojalá lo sea, en esta, digamos, dictando una conferencia para esta sociedad de amigos y de compañeros como es SOBEP. Quiero agradecer en primer lugar a la profesora Manuela Domínguez Martins por su amable invitación y a toda la junta directiva de la sociedad. Ya ven, esta es la magnífica reunión que hicimos en Porto Alegre ya hace unos años y que fue verdaderamente inolvidable. Y bueno, ya digo que estoy muy agradecido y es un verdadero honor. Bien, infelizmente non falo portugués, ya quisiera, como algunos otros compañeros y amigos que sí que han, digamos, sido más listos que yo, o tienen más facilidad y que sí hablan portugués. Yo, lamentablemente, no es así. Y bueno, voy a hablar de, como bien ha comentado Fabio, que muy agradecido por la presentación, Fabio. Gracias, Fabio. Voy a hablar de las doenças orais potencialmente malignas en el año 2020, porque nace de una reunión que se realizó en el 2020, como ahora explicaré, ¿no? Y hablando de nomenclatura, clasificación y de criterios clínico-patológicos. Bien, voy a hablar del precáncer oral, de nuestro precáncer oral, de nuestras lesiones precancerosas, de nuestras enfermedades precancerosas, de nuestras lesiones premalignas, de nuestras condiciones premalignas. Este, digamos, conjunto de patologías fueron agrupadas y han sido agrupadas hace ya unos años bajo la denominación genérica de trastornos orales potencialmente malignas o potencialmente malignos, ¿no? Y todo nace de una reunión que se realizó en Londres en el año 2005 y fruto de la cual se
se grabó un paper, un artículo por estos tres maestros, como son el profesor Barnácula Surilla, el profesor Newell Johnson y el profesor Isaac Vanderbilt, y en el que agrupaban o querían agrupar bajo esta denominación a todas aquellas presentaciones de patologías clínicas, lo dicen ya clínico, es uno de los datos que yo quiero también llamar la atención al respecto, que tienen riesgo de, digamos, favorecer o facilitar el desarrollo dentro de ellos del cáncer oral, del carcinoma de células escamosas, y que además son potencialmente malignos. No todas estas situaciones van a acabar siendo un carcinoma. Y estaban las clásicas ya reconocidas, que ya sabemos, y que fueron agrupadas, bueno, pues, en esta relación. Esta clasificación publicada en el 2007 fue aceptada o ha sido aceptada por los libros, digamos, de cabecera de los que hacemos patología y medicina oral o estomatología, y también por otros autores, entre ellos, bueno, pues lógicamente los que participaron en esta clasificación, como el profesor Sam Barnácula Surillo, que recientemente ha publicado con el profesor John Greenspan un texto, un book de oral cáncer, y en el que se analizan toda una serie de lesiones y de procesos agrupados dentro de lo que es trastornos orales potencialmente malignos, pero que estaban verdaderamente muy imbrincados, y algunos de ellos daban pie a elementos de confusión. Por ello, el profesor Barnácula Surilla, como líder del grupo de la OMS para esta circunstancia, pues nos citó a una serie de compañeros o de colegas para hacer un grupo de discusión y, si pudiera ser, para que salieran unos elementos de consenso o sobre este tema de los trastornos orales potencialmente malignos. Y para ello nos reunió en marzo del 2020. Nos libramos por muy poquito de no poder asistir, de no poder ir. Algunos no pudieron lamentablemente estar presentes, aunque sí lo hicieron por vía online. Y un grupo de compañeros, entre los que yo tuve la fortuna de poder compartir, pues hicimos o establecimos una serie de mesas de discusión durante los primeros días de marzo en Glasgow, en el Royal College of Physicians and Surgeons, una entidad y un edificio magnífico. Solo pensar que Lister estuvo allí, o sea, realmente era un sitio cargado de historia para los que amamos la estomatología y la odontología, sin duda. Bien, fruto de esas discusiones y después de amplias, ya no presenciales, sino online discusiones, salió el paper, el trabajo que ha sido aceptado y que ya aparece en PubMed, ya está disponible, sobre este artículo de revisión sobre los desórdenes, mejor dicho, los trastornos en español, o los trastornos orales potencialmente malignos. Bien, los objetivos de este trabajo eran muy claros. Era actualizar la nomenclatura existente y la clasificación de estos trastornos, uniformar en todo lo posible su diagnóstico clínico patológico, porque había una gran, digamos, confusión en muchos de los trabajos que se presentaban y que se publicaban, digamos, anualmente. Se han publicado con la denominación de trastornos cerca de 800 artículos científicos, y todo ello con la, digamos, perspectiva de mejorar el manejo de estos trastornos, su control y seguimiento sin duda, y también, lógicamente, mejorar el pronóstico de los mismos y el pronóstico, lógicamente, del cáncer oral, del que en algunos casos va a producirse sobre ellos. Sabemos que esto fue motivo de discusión. Aproximadamente se ha reconocido que menos del 30% de todo el cáncer oral se desarrolla en pacientes que tienen trastornos orales potencialmente malignos.
y que más del 70% de los casos aparentemente se producen en mucosa clínicamente normal. De tal manera que en una lengua, como en este caso, en un borde lingual, un sitio de riesgo, sin duda, no somos capaces de morfológicamente evidenciar lesiones o alteraciones que nos hagan sospechar que ahí están ocurriendo o sucediendo eventos carcinogénicos. Esto fue motivo de controversia de si verdaderamente esta situación que sabemos que está ocurriendo en muchos pacientes debería de ser incluida o no como un elemento. Todavía esto no se puede hacer, y aunque estamos seguros de que existen elementos de una mucosa molecularmente alterada, o lo que se llama un field change, o un cambio de campo, muy relacionado con la carcinogénesis de campo que sucede y que fue magníficamente señalada por Slaughter y colaboradores en 1953, esta, digamos, mucosa molecularmente alterada y no morfológicamente todavía alterada, sea capaz en un momento dado de predecirnos que ahí van o están sucediendo cosas que en un momento dado pueden desembocar, no siempre, pero que en un momento dado podrían desembocar. Esto sería maravilloso, si fuésemos capaces de reconocerlo de esta manera. Este es un P53 sin más. Bien, la prevención primaria, secundaria y terciaria del cáncer oral se basa en la prevención primaria, en la disminución de los factores de riesgo bien conocida: tabaco, alcohol, betel, infección por virus, mejora de la salud bucal, dieta no carcinogénica, etc. Y en la secundaria, sin duda, en el diagnóstico precoz de las lesiones incipientes ya de cáncer, cuando no hemos sido capaces de ver una, digamos, lesión previa, o en el diagnóstico precoz de los trastornos orales potencialmente malignos, en su tratamiento adecuado precozmente y en su control. También sería, habíamos dicho antes, magnífico que, y en un futuro estamos seguros de que va a ocurrir así, que seamos capaces de, en la prevención primaria, detectar la mucosa molecularmente alterada y poder implementar medidas profilácticas preventivas de que esa lesión se desarrolle. Estas son, digamos, las circunstancias en las que verdaderamente debemos de fiar que mejore la verdadera supervivencia, la supervivencia del cáncer oral, que todavía sigue manteniendo unas cifras pues, lamentablemente de una alta mortalidad. Dentro de ese grupo digamos, de elementos preventivos, el diagnóstico de estos trastornos es fundamental. Bien, los trastornos que voy a hablar específicamente y que se tratan en mayor profundidad son los clásicos en este paper: la leucoplasia, la plasia verrugosa proliferativa, la eritroplasia, el líquen, la fibrosis oral submucosa, y dos lesiones que han sido incluidas, que es la lesión liquenoide oral o las lesiones liquenoides orales, y dentro de ellas, como es digamos, mi opinión, la enfermedad injerto contra huésped. Los trastornos orales potencialmente malignos, y esto también fue un elemento que se discutió mucho y que se quedó que era un dato fundamental, siempre deben de tener un diagnóstico clínico y un diagnóstico histopatológico, que deben de ser, digamos, o estar unidos de una manera estrecha, entrelazados. Y que de los dos, el diagnóstico clínico es un diagnóstico fundamental. Por eso la clasificación, la nomenclatura, sí que tiene, digamos, un interés desde el punto de vista histopatológico, pero es desde el punto de vista clínico del que debe de ser, digamos, el eje o la guía para que se haga el diagnóstico de estos trastornos, sin duda. Un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo claro. Paciente con una lesión blanca irregular en una zona de riesgo, lógicamente, en la lengua, en la zona ventrolateral de la lengua, que, bien, puede ser, digamos, aunque no es una típica leucoplasia, pero puede ser, digamos, etiquetada clínicamente como una leucoplasia. El diagnóstico clínico es fundamental, sin duda lo es. ¿Por qué? Porque esta lesión que al paciente le molestaba
o le impedía más que nada sacar la lengua o le alteraba la funcionalidad de la lengua, la histología demostró que no era ya una leucoplasia, sino que era un carcinoma de células escamosas. Por eso, por ejemplo, palpar todas estas lesiones es un elemento crucial. O sea, hacer un buen diagnóstico clínico es un elemento fundamental para el diagnóstico. Bien, sin duda la leucoplasia oral es la lesión más emblemática dentro de los trastornos o el trastorno más emblemático dentro de este grupo. Ya desde que el dermatólogo húngaro Ernst Schwimmer definió esta lesión, en concreto en un paciente con sífilis terciaria en un dorso lingual, pues esta lesión ha sido, digamos, el punto crucial o el elemento crucial de lo que es el precáncer, entre comillas, o las lesiones potencialmente malignas de la cavidad oral. La definición que da el grupo es de placa predominantemente blanca, con cuestionable riesgo, habiendo excluido otras enfermedades o trastornos conocidos, que no tiene un mayor riesgo de cáncer. Yo no estoy muy de acuerdo porque es una definición un poco negativista, como otras muchas que había previas, siendo leucoplasia parece que es todo aquello que no es otra lesión, aunque sea una placa blanca. No debemos de olvidar que cerca de 60 o 70 procesos bucales pueden aparecer con lesiones bien residuales o bien cicatriciales o bien primarias, como en placa y confundibles con una lesión de leucoplasia. Les presento aquí una guía de práctica clínica que realizamos en el 2017 un grupo de compañeros para la Sociedad Española de Cirugía Bucal, en el que tuve la oportunidad de participar, ya digo, junto a otros compañeros, que es gratuita y que, bueno, pues se puede conseguir en esta dirección de internet y que lamentablemente está en español, pero es entendible perfectamente. Y en esta guía nosotros consideramos como leucoplasia oral a toda aquella placa de la mucosa oral predominantemente blanca que potencialmente puede malignizarse tras haber excluido clínica e histopatológicamente cualquier otra enfermedad o trastorno blanco definible. Creemos que es, digamos, una definición más positivista que las que existían, incluida también la que se da en esta guía. Quiero así aprovechar para decir que yo voy a intercalar algunos datos que no están recogidos exactamente en el paper, en el artículo, y que son opiniones mías y que yo lamentablemente, aunque discutí y junto con los compañeros también dieron muchas otras opiniones, pues no pude en algunas de ellas no imponer, sino convencer a mis compañeros de lo que yo exponía era verdaderamente de gran interés. Pero déjenme, por favor, que también se lo diga, además de decir lo que en el artículo aparece. Bien, la leucoplasia oral es una placa blanca que en estos momentos es muy importante hacer una diferenciación entre si es única o es múltiple. Esto va a tener en estos momentos una importancia crucial desde el punto de vista pronóstico. Generalmente es una lesión asintomática, puede molestar a veces, como en este caso, en este chico que era un chico joven, gran fumador, con una lesión también en el margen lingual y que sufría o que se traumatizaba con la oclusión, con los dientes y que esas zonas, digamos, ulceradas eran motivo de molestias y de malestar. Ya desde hace unos cuantos años, desde el siglo pasado, las leucoplasias se han dividido en dos grandes grupos desde el punto de vista clínico. Las homogéneas, lisas, fijas clásicas, y las no homogéneas, que pueden adoptar un patrón de nódulos o un patrón de crecimiento exofítico verrugoso, o que pueden tener zonas blanquecinas asociadas a zonas rojas de aspecto eritroplásico. Aquí ven una serie de ejemplos de esta circunstancia. Por un lado, leucoplasias homogéneas en el cara ventral y suelo de la boca, en la encía, leucoplasias ya no tan homogéneas en el reborde alveolar, pero junto a zonas de leucoplasias homogéneas, pero estas un poquito exofíticas, claramente leucoplasias exofíticas, nodulares, con áreas rojizas, claramente
con zonas nodulares y áreas rojizas en este dorso de la lengua, y claramente con áreas no muy en placa, sino más bien maculoplaca, con áreas también eritematosas en suelo de boca. También decirles que siempre las lesiones no homogéneas tienen o guardan, digamos, sorpresas desde el punto de vista diagnóstico histopatológico. Esta era una displasia de alto grado, esta también, y esta ya era un carcinoma de células escamosas. Bien, un elemento crucial en cualquier lesión blanca en la cavidad oral, pero en concreto en leucoplasia, es su diagnóstico diferencial. No les voy a cansar exponiéndoles toda una serie de procesos, voy a simplemente sacar algunas fotos clínicas, pero vienen especificadas las diferencias desde el punto de vista clínico con estas entidades, como el nevo blanco esponjoso, con lesiones bilaterales o lesiones típicamente papulares con retícula a nivel del líquen plano, o lesiones correspondientes con quemaduras, en este caso producidas por aspirina, por ácido acetil salicílico, que este paciente se colocó en esta muela que tenía una gran caries y que le producía una pulpitis y que tenía dolor, y pensó mitigarlo con ácido, con aspirina, y se produjo esta gran quemadura. Esto es necrosis, es una falsa, esto se separa o se elimina por el raspado, al igual que esto, aunque esto no es una quemadura, sino que es una candidiasis pseudomembranosa en un paciente infectado por el virus del SIDA, por VIH, y les llamo la atención este dato, es de que la presencia de grumos de candidiasis en la encía es un dato semiológico, diagnóstico, de que este paciente está inmunosuprimido. Es muy raro en un paciente inmunocompetente que se produzca esta afectación a nivel de la encía. Esta también es otra lesión también que a veces se confunde, aunque no es, este es un caso muy leve, reciente, hacía mucho tiempo que no veíamos lesiones de leucoplasia vellosa en pacientes VIH, es una lesión infecciosa asociada o digamos hiperplásica asociada a una infección por el virus de Epstein-Barr, o esta otra lesión que también es una placa, pero más amarillenta y más como puntiforme, que se corresponde con un xantoma verruciforme. Esta paciente, esta señora de 69 años, acude porque tiene una mancha en la encía desde hace tiempo y que no se la acaba de quitar, y está la mujer preocupada por ello. Y relata que no fuma y, bueno, pues toma alcohol, pero digamos en eventos sociales. Esta es la lesión, una lesión en la encía, una lesión en el borde, en placa, pero lo curioso es que no es la única lesión, porque en la zona yugal, en la mucosa del carrillo, también tiene otra lesión en placa, y en la cara ventral de la lengua, de ese lado también tiene otra lesión extensa, más velada, menos firme o menos llamativa, pero también de leucoplasia. Si hacemos la biopsia, en este caso se hizo la biopsia de la zona yugal, en una biopsia que simplemente muestra una hiperkeratosis, una hiperortokeratosis, una magnífica granulosis y una acantosis, pero no hay, es una buena maduración y no hay alteraciones sugestivas de displasia en este caso. Estamos hablando de la leucoplasia verrugosa proliferativa, como habrán todos adivinado, que fue descrita por estos autores en 1985 y que el grupo define como un trastorno progresivo, persistente e irreversible, caracterizado por la presencia de múltiples leucoplasias que con frecuencia se vuelven verrugosas. Esta entidad todavía tiene un montón de enigmas y es una lesión, digamos, ciertamente controvertida y de la que todavía se siguen haciendo muchos de los diagnósticos de forma retrospectiva. Es un proceso generalmente asintomático, más común en mujeres mayores de 65 años y no asociado generalmente al tabaco, curiosamente. Para que se haga su diagnóstico debe haber más de 2 localizaciones afectas. El paladar es un sitio, digamos, de afectación habitual, pero sobre todo las lesiones asientan, o muchas lesiones asientan en la encía, también en la lengua o en mucosa yugal, como hemos visto en nuestra paciente anterior. El que existan o no leucoplasias verrugosas es un tema controvertido, les explicaré
estoy muy de acuerdo con esta circunstancia, verdaderamente. Y las lesiones lo que sí son es progresivas, que crecen y proliferan. A veces se unen estas lesiones en diferentes zonas de la cavidad oral y lo que también son es muy recurrentes, se coloque o se realice el tratamiento que se realice sobre ellas. Lo más importante, no obstante, es que son lesiones con un altísimo o elevadísimo riesgo de transformación maligna. Últimamente estamos asistiendo también al reconocimiento de que, dadas las connotaciones clínico-patológicas, sobre todo clínicas, que tiene esta lesión, varios pensamos, que el líquen plano puede ser la antesala en algunos casos, no en todos, de esta patología. Bien, digamos, uno de los grupos que más ha estudiado las leucoplasias verrugosas proliferativas es el grupo de Valencia, dirigido por el profesor José Vicente Bagán. Este es uno de los trabajos, tiene varios trabajos al respecto. Nosotros hemos colaborado, hemos realizado y estamos realizando estudios moleculares también con él en estos casos. Este es uno de los trabajos donde se presentaban 55 casos, ya ven, mayoritariamente mujeres con más de 60 años, la encía como localización preferente y solamente un 22% fumadores, en el que la transformación maligna casi alcanzaba el 50% de los casos. Y lo que es más interesante, o lo que es muy interesante en estos casos, es que cerca de, más del 40%, sobre el 40% de los casos transformados tenían más de 2 eventos carcinogénicos, más de 2 carcinomas primarios en el mismo paciente. Es decir, evidenciando un efecto de carcinogénesis de campo claramente, o de campo de cancerización. Bien, como les comentaba antes, yo no estoy muy de acuerdo con la denominación de verrucosa, o de verrugosa, perdón. ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque yo creo que en esta lesión lo que verdaderamente debe de prevalecer es su carácter de placas blancas, sin duda, su carácter de estar en varios lugares, su multifocalidad y su carácter de crecimiento progresivo y proliferativo. Estos 3 elementos son mucho más importantes para poder hacer diagnósticos precoces de esta patología que decir que son verrugosas. Y el término verrugoso, además de poder llevar al infradiagnóstico, pues puede hacer que muchos de estos pacientes se retrase su diagnóstico de eventos que ya no son verdaderamente de leucoplasia verrugosa proliferativa, sino que es ya de desarrollo, como en este caso, de desarrollo de un carcinoma verrugoso. Eso sí, en una paciente, como este caso, que tenía una leucoplasia verrugosa, o en mi caso yo lo llamaría multifocal proliferativa. Bien, la transformación maligna de la leucoplasia oral es un tema muy analizado y además uno de los, digamos, intereses más importantes o de las circunstancias con más interés en esta patología, sin duda. Este es un estudio que está ahora bajo revisión en la revista Oral Diseases, en el que hemos hecho una revisión de los últimos 5 años, una revisión sistemática sobre esta patología, en el que la transformación media de los trabajos analizados ha sido de 12,3, con un tiempo medio de 3,2 años, y que los datos significativos en esta transformación que han resultado en esta revisión sobre el desarrollo maligno en la leucoplasia han sido el ser mujer, el tener más de 50 años, el localizarse en la lengua, el ser del tipo clínico no homogéneo y el tener o el presentar en la biopsia displasia epitelial. También más recientemente, se ha publicado en Medicina Oral otro trabajo de un trabajo multicéntrico de amigos y compañeros de Brasil, sobre 148 pacientes, en el que el desarrollo maligno fue del 8,8% y los datos significativos fueron no fumar, el tipo no homogéneo, como en nuestro caso, la localización lingual también, y lógicamente el tener displasia epitelial, que sin lugar a dudas, lo vamos a decir ya, es el gold standard pronóstico todavía en estos momentos para estas lesiones. Bien, la contrapartida no blanca de la leucoplasia es esta patología, placas rojas, que son infrecuentes en la cavidad oral solas, como tales. Y lo más habitual es que coincidan
placas rojas con áreas blanquecinas o de zonas blanquecinas cercanas en lo que se llama eritroplasia y que pues, comúnmente esconden procesos ya o bien de cáncer, en una elevada proporción de casos, o si no de displasia de alto grado, displasia epitelial de alto grado. Esta lesión ha sido definida en el trabajo como una placa predominantemente roja intensa que no se puede caracterizar clínica o patológicamente como ninguna otra enfermedad definible. También es una definición negativista, pero esa es la que no fuimos capaces de mejorar en la reunión. La eritroplasia oral como tal sola es infrecuente. La mezcla de áreas rojas y blancas, lo que llamábamos antes la eritroleucoplasia, que ha desaparecido de esta clasificación porque ha vuelto, digamos, a sus orígenes, o bien dentro de la eritroplasia o bien dentro de la leucoplasia no homogénea. Generalmente suele producir, o en muchos casos, molestias en el paciente, molestias indefinidas, asociadas lógicamente a que hay una zona, digamos, de falta de resistencia a bien la comida o a bebidas. Es una placa roja definida de superficie mate, a veces no tan mate, y las localizaciones más habituales suelen ser la lengua, la mucosa yugal o el paladar. Lo más importante, bueno, lo más importante es que es un trastorno oral de potencialmente maligno de alto o de elevado riesgo. De tal manera que más del 90% de los casos ya tienen, cuando se hace la biopsia, displasia epitelial o ya son un carcinoma de células escamosas. Por ello, en estos casos también siempre es fundamental en todas las lesiones rojas hacer un diagnóstico exhaustivo diferencial con candidiasis, con lesiones del desarrollo como el eritema migrans, con alteraciones como la gingivitis escamativa o como las lesiones secundarias a enfermedades ampollares como el pénfigo o el pemfigoide, etc. Una patología, digamos, controvertida también y que ha motivado muchísima discusión es esta. Paciente que acude con lesiones bilaterales, algunas de ellas muy sencillas o muy simples, papulares blancas, en otras zonas, la otra zona yugal, más con unas lesiones incluso aquí exofíticas, un poquito verrugosas o en placa, pero también hay lesiones papulares, con lesiones típicamente, digamos, atróficas en los lados laterales del dorso de la lengua. Esto es muy clásico de esta patología. El profesor Bermejo de la Universidad de Murcia en España, ella jubilado, le llamaba lesiones en alas de mariposa, muy características. Y, bueno, pues lesiones papulares en algunas zonas muy típicas de lo que es esto. Esto es una enfermedad liquenoide oral, que es como yo lo denomino, pero es un líquen plano que además histológicamente también tiene los, digamos, datos que lo hacen compatible. La definición que en este paper se realizó de esta patología fue que era un trastorno inflamatorio crónico de etiología desconocida, con características recaídas y también de remisiones, es decir, con agudizaciones y remisiones, mostrando lesiones típicas reticulares blancas, son las diagnósticas, que pueden acompañarse o no de otras áreas atróficas, erosivas y ulcerativas o de tipo placa, y que las lesiones suelen ser habitualmente bilaterales y con cierta simetría. La gingivitis descamativa es otro dato, digamos, que suele estar presente en muchos casos en estos pacientes. Bueno, pues ya digo, esta enfermedad inmunológica crónica generalmente suele ser asintomática, a veces es un hallazgo casual en la clínica. Pacientes no notan o no saben que tienen esta patología, las pacientes son sobre todo mujeres, pero a veces tienen dolor dependiendo de que tengan lesiones ulcerativas o atróficas, además de las lesiones papulares características. La pápula sin falta o sin duda es el elemento diagnóstico clínico crucial para definir esta patología, la presencia de retículas, de líneas y de retículas, pero también pueden aparecer otras lesiones en placa o atrófica o eritematosas o erosivo-ulcerativas, o incluso ampollares, que son el preludio de lo que después van a ser lesiones ulcerativas, que se desprende el epitelio por el proceso inflamatorio subyacente en el corion.
Las lesiones suelen ser bilaterales, ya lo hemos dicho, y simétricas. Y el diagnóstico diferencial es muy amplio también, porque hay mucha patología que puede adoptar este patrón de lesional, sobre todo de retículas o de áreas con retículas, además de otras lesiones. Por eso es muy importante siempre hacer un diagnóstico también diferencial, porque algunos de estos procesos pueden ser muy importantes, como por ejemplo el lupus eritematoso. Bien, este es un caso típico del líquen plano-oral, con lesiones bilaterales en varias zonas de la mucosa oral, con las pápulas características, con alguna lesión ulcerada y con gingivitis descamativa. Curiosamente, la gingivitis descamativa no suele aparecer en las zonas edéntulas. Una cosa muy curiosa y también muy característica, que todavía no sabe por qué razón es así. Histopatológicamente, no voy a cansarles, pero los datos característicos de esta lesión, una lesión de mucositis crónica, son el infiltrado inflamatorio, una disposición en banda en el corion o en la lámina propia de predominio linfocitario, y también la presencia de áreas de degeneración de las células epiteliales basales que, digamos, sufren un fenómeno degenerativo y son eliminados como cuerpos apoptóticos hacia el exterior, constituyendo los característicos también cuerpos de Civate que no son patognomónicos en absoluto y que pueden aparecer en otras múltiples enfermedades de la mucosa oral o últimos procesos. Nosotros en el año 2017 hicimos un estudio para tratar de caracterizar si era posible histopatológicamente a estas lesiones. Y nuestros resultados nos demostraron la no existencia de un patrón histopatológico patognomónico de esta enfermedad, tanto del líquen como de la lesión liquenoide, que este aspecto histopatológico era muy variable y que variaba además según la localización, según el tipo de lesión que se biopsiaba, sin duda, y según el, digamos, periodo de actividad clínica en el que se encontraba el paciente respecto a su proceso de líquen. También pudimos comprobar que la presencia de displasia epitelial no nos invalidaba el diagnóstico final de enfermedad liquenoide oral o de líquen en muchos de los casos. Eso no debería de ser así, sino que la displasia epitelial nos evidenciaba los trastornos que estaban ocurriendo en ese epitelio y, por lo tanto, para tener una vigilancia exhaustiva o incluso, dependiendo del grado, eliminar o no las lesiones presentes. Bien, este paciente es un paciente ya de tiempo, de hace tiempo, es una foto recuperada de las diapositivas. Con 56 años acudió a nuestra consulta, no era fumador, con unas lesiones y con una cierta molestia en su carrillo, en la mucosa yugal o bucal derecha, y que desde hacía 6 meses notaba, y que vimos unas lesiones curiosas, digamos, combinadas, con algunas zonas papulares pero puntiformes, con otras blanquecinas, algunas muy tenues, que se irradiaban desde una zona típicamente de lesión de líquen, o de lesión liquenoide, entre comillas, clínicamente, con áreas ulceradas, probablemente también fruto del trauma. Es el fenómeno de Koebner, muy clásico en esta patología, producido por el trauma. Es una de las consideraciones que siempre hay que tener en estos pacientes, el nivel de trauma que tienen sobre sus lesiones. Este paciente fue tratado, bueno, primero fue biopsiado, y se vio que había una mucositis de transición con un adelgazamiento epitelial evidente, que es un aplanamiento que también es muy clásico. No había displasia. Este paciente fue tratado con corticoterapia tópica, mejoró y desapareció. Y a los 4 años apareció con una lesión pues, que ya tenía otro aspecto. Una lesión eritroplásica. Aún persistía alguna tenue en esta zona, pápula mínima, alguna retícula, pero mínima, pero lo que llamó la atención era esta lesión, que le molestaba y que lamentablemente la biopsia demostró que se trataba de un carcinoma de células escamosas. Este paciente falleció de esta lesión, que hizo una recidiva, fue tratada quirúrgicamente, lógicamente, hizo una recidiva y falleció después por una diseminación metastásica, digamos, de una manera terrible.
¿Qué estamos? Bueno, pues estamos ante lo que era una lesión inicialmente liquenoide. Las lesiones liquenoides son lesiones orales con características liquenoides o de líquen, pero sin los típicos aspectos clínicos o histopatológicos del líquen plano oral. Esto también es controvertido, por lo menos para nuestro grupo. Puede mostrar asimetría o ser reacciones a restauraciones dentales o ser inducidas por fármacos. Yo pondría o producidas por una enfermedad injerto contra huésped. La lesión liquenoide oral es una enfermedad también inmunológica, inicialmente mantenida o crónica, en el que se ven pápulas blancas, estrías, retículas, y que en algunas ocasiones tenemos la oportunidad de reconocer su asociación con, digamos, el contacto con, por ejemplo, en este caso, una amalgama de plata. Es un clásico ejemplo de una lesión o una reacción a una restauración de material odontológico, pero también puede ser producida, como en estos dos casos, por fármacos. Esta es por un antiinflamatorios no esteroideos y esto por antihipertensivos. Pero también por alimentos, sobre todo pues, por algunos cinnamon, por ejemplo, y algunos otros alimentos también son capaces de producir. Y ahora veremos también en la enfermedad injerto contra huésped también puede aparecer lo que para nosotros es una lesión liquenoide. Pero en muchos casos no, digamos, existe un medicamento, no existe una restauración cercana, unas restauraciones cercanas, y el paciente tiene una enfermedad del líquen, pero que es atípica, es decir, que no está, digamos, con la disposición bilateral más o menos simétrica asociada y que tiene además un comportamiento especial y que debemos de llamar idiopática o sin causa justificada o que no existe una causa que lo reconozca. Y esas son las que realmente tienen para nosotros un mayor riesgo de transformación maligna. Dentro de estas lesiones, este es un ejemplo claro. Este es un paciente de 47 años, un varón que diagnosticado de un mieloma múltiple, de una lesión o de un proceso linfoproliferativo maligno, ¿no? Hematolinfático maligno, al que se le realizó un trasplante alogénico de médula ósea y en el que desarrolló unas lesiones papulares, papuloplacas en dorso lingual y en unas lesiones erosivo-ulcerativas en mucosa yugal junto con áreas papulares radiadas, incluso un poquito de aspecto discoide, pero que no corresponden con una lesión de lupus, sino que se corresponden con una enfermedad injerto contra huésped, con una aparición de una lesión liquenoide oral o lesiones liquenoides orales. La biopsia demostró la presencia de un infiltrado inflamatorio compatible con pues un proceso de inmunoreacción a este nivel e incluso con áreas displásicas focales, muy curioso en este caso. La enfermedad injerto contra huésped se define en el paper como una enfermedad clínica histopatológica similar al líquen plano oral en un paciente que desarrolla una complicación autoinmune multiorgánica, no solamente afecta digamos, a la cavidad oral, sino a otras mucosas y también a la piel y a órganos internos, tras realizar un trasplante alogénico de células hematopoyéticas, que es, digamos, el elemento clásico. Puede ser una enfermedad de características agudas y o crónicas y transformarse en crónicas. Las lesiones que adoptan pueden ser tan típicas como las que hemos visto ahora o más como en este caso en placa con áreas eritematosas interpuestas. Y lo que sí sabemos hoy es que estos casos, que afortunadamente no son frecuentes, pero existen y bueno, cada vez se está utilizando más esta terapia para tratar estos procesos, ¿no? Pues tienen un alto riesgo de desarrollar un carcinoma oral de células escamosas. Un alto riesgo, mucho mayor que el de las lesiones o del líquen plano o de las lesiones liquenoides de otra estirpe. Parece que esto está relacionado además con la terapia inmunosupresora que hay que colocar en estos pacientes para evitar esta circunstancia, digamos, de esta respuesta anómala multiorgánica. Pueden ser y suelen ser molestas porque suelen estar ulceradas y lo que sí que verdaderamente es claro es que esto es clínica
digamos, histopatológicamente indistinguible de un líquen plano o de una lesión liquenoide. Por eso la historia clínica y la sospecha, lógicamente en estos casos, es fundamental para llegar a un diagnóstico y tener un control específico para ellos. Bien, déjenme que haga un poco de inciso en un tema que es un poco un hijo putativo mío, que es la enfermedad liquenoide oral. Ya desde hacía años, bueno, pues el líquen plano, nosotros tenemos muchos pacientes de líquen plano, que es una patología con una prevalencia importante, no sabemos por qué razón, pero probablemente tiene circunstancias psicosomáticas asociadas, sin duda. Bueno, pues preocupado por esta circunstancia, yo dando vueltas a qué podíamos hacer para intentar que no se nos escapasen verdaderamente los pacientes de riesgo de esta patología, bueno, propuse hacer que se denominase enfermedad liquenoide oral al conjunto de estas lesiones, basados en cuatro aspectos o cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, que las pápulas lineales blancas son el punto de partida del diagnóstico clínico de este proceso o de estos procesos, que estas pápulas es una reacción inespecífica que puede tener múltiples etiopatogenias y múltiples patrones histológicos o histopatológicos, que el correcto diagnóstico de cada uno de estos procesos, de estos trastornos, necesita el conocimiento clínico correcto, la histopatología bien realizada y los datos evolutivos, y que cada subtipo de enfermedad liquenoide, que eso quizás sea lo más importante, tenía o mostraba un, digamos, potencial maligno distinto o diferente. Este año pasado, en julio, publicamos en la revista Medicina Oral un estudio sobre 384 pacientes ya evolutivo en el que caracterizábamos clínica e histopatológicamente a estos pacientes de enfermedad liquenoide oral en dos subgrupos, el de líquen plano más común, casi el 77, casi el 78% de los casos, y el de lesión liquenoide menos común. En este trabajo lo más importante, aparte de caracterizar, digamos, estos dos elementos y dar las pautas de los criterios clínicos e histopatológicos, es ver la evolución, y pudimos comprobar durante el periodo de seguimiento una transformación maligna de 10 casos, el 2,6%, pero que era mucho menor en el caso del líquen plano oral, el líquen clásico, solo del 1,6% frente al 5,9% en las lesiones liquenoides, que claramente para nosotros tienen un, digamos, peor pronóstico que el líquen plano habitual. Aprovecho esta, digamos, circunstancia para señalar mi desagrado respecto y mi no justificación sobre ciertas nomenclaturas que se están utilizando y se han utilizado y que espero que dejen de utilizarse, que son inadecuadas. ¿Cuál es? Bueno, pues la de lesión intraepitelial, por ejemplo, esta no es una lesión intraepitelial, o lesión precursora epitelial, ¿no? Aquí también interviene el mesénquima, interviene el conectivo de la mucosa oral. La mucosa oral no solo es epitelio y es lámina propia. También la displasia epitelial oral, como si fuese una enfermedad. La displasia epitelial es una alteración histopatológica para la maduración y la proliferación del epitelio, pero no es un dato clínico, nunca debe de serlo. La displasia liquenoide oral, ¿no? El infiltrado inflamatorio que en un momento dado podemos observar en una biopsia de mucosa oral, en muchos casos en los que hay evidencia de alteraciones displásicas, como en este caso, es un fenómeno de inmunovigilancia tumoral, no es un fenómeno de inmunoreacción, simplemente anoxas existentes o antígenos presentados en las células basales de ese epitelio, sino que esto es verdaderamente una inmunovigilancia tumoral y morfológicamente es indistinguible, porque así se ha visto, de lo que
podemos observar en un infiltrado en banda en una biopsia de líquen, por ejemplo. Bueno, ¿qué decir de leucoplasia proliferativa liquenoide? Lo mismo, ¿no? ¿Qué decir de úlcera oral liquenoide? Tampoco. ¿Qué decir de algunos aspectos como hiperplasia con aspecto liquenoide? Por favor, no. O también algunos, digamos, datos clínicos, líquen blanco. El blanco parece que es inmaculado, que ese nunca va a tener ningún problema. No es cierto. O el líquen rojo, ese sí, el malo, el más feo. No, yo creo que son palabras que no deberían de utilizarse o términos que no deberían de ser utilizados. Bien, un proceso sobre el que yo no tengo experiencia, solamente he visto un caso clínico, pero que es una patología clásica también dentro de los trastornos orales potencialmente malignos, es esta que vemos aquí, de un paciente con un emblanquecimiento de la mucosa oral y una, digamos, imposibilitación o una no apertura de la cavidad bucal que se corresponde con una fibrosis oral submucosa, que es una enfermedad crónica e insidiosa que afecta a la mucosa oral y que inicialmente se produce una pérdida de fibroelasticidad en la lámina propia, es una alteración colagénica, que cuando avanza condiciona fibrosis de esta lámina y también en la submucosa, lo que lleva a una atrofia epitelial, que es un campo abonado para la aparición, lamentablemente en muchos casos o en algunos casos, de una transformación maligna. Ya saben que la fibrosis oral submucosa está asociada estrechamente al consumo de betel. El betel es un producto que se consume de manera endémica en ciertas regiones de Asia, clásicamente en la India o en otras zonas limítrofes, pero también ahora en regiones más apartadas como Taiwán, por ejemplo, donde se consume en gran cantidad, en gran medida, que generalmente es asintomática, pero produce un cierto nivel de ardor, y lo que sí condiciona cuando evoluciona la lesión con la fibrosis es la restricción de los movimientos bucales y de la apertura bucal, con un emblanquecimiento, pérdida papilar, mucosa encuerada, presencia de bandas fibrosas y también últimamente se han descrito lesiones de carácter liquenoide o papular en algunas zonas. Es una, digamos, en esas regiones donde hay que hacer un diagnóstico diferencial con el líquen, o incluso con lesiones tumorales tipo hiperplasia burgosa que luego comentaré. Bien, esta patología que vemos en esta paciente de 55 años, oriunda de Filipinas, que procede de Filipinas, una patología curiosa que hay que hacer, digamos, un interrogatorio exhaustivo, en este caso a la paciente, además esto curiosamente se da más en las mujeres, y que está motivado por fumar de forma invertida o con la candela para adentro. Esto se define como la presencia de manchas blancas, como vemos aquí, y o rojas, con los puntos de salida de drenaje de las glándulas salivales de la submucosa palatina, que se producen en fumadores inversos y que frecuentemente están teñidas, en este caso poco teñidas por nicotina, pero en este otro caso que les voy a presentar ahora, que es amablemente compartido por la doctora Mariana Villarroel de Venezuela, ya se ve que está teñido o oscurecido por la nicotina o por, digamos, los pigmentos tabáquicos. Esta patología, ya digo, es un hábito endémico, un mal hábito endémico que todavía persiste en algunas regiones de la India o de las islas del Caribe, Filipinas también, incluso Colombia o Panamá, Venezuela, y en Europa también en Cerdeña, aunque está ya muy restringido. Y que es motivador, porque estas lesiones sí pueden en un momento dado conducir a la aparición de un carcinoma en el paladar duro, que es una región que habitualmente en pacientes, digamos, no consumidores o no con esta circunstancia de este hábito, es muy raro que acontezca en el paladar duro. El cáncer del paladar, el carcinoma de células escamosas es preferentemente, como bien saben, del paladar blando. Otra patología también incluida dentro de los trastornos orales potencialmente malignos y una lesión, digamos, clásica, es la que ven en este labio de este paciente pescador, retirado, jubilado, que acude porque nota una cierta tirantez en el labio y en el que se pueden ver, bueno, pues la pérdida del límite del verde vermellón con la piel, el cutáneo mucoso, con aparición de placas, de pequeñas lesiones en placa o erosivas, con un color tanto violáceo característico, con áreas atróficas,
con áreas pigmentadas también, y que se corresponde con una queilitis actínica. Es un trastorno definido como un trastorno producido por daño solar que afecta las áreas expuestas, sobre todo de los labios, más comúnmente en el borde vermellón del labio inferior, y que muestra una presentación clínica variable, con áreas atróficas, otras erosivas y también con placas blancas en ocasiones. Esta queilitis forma parte de la patología actínica, junto a la queratosis actínica de la piel de la cara, por ejemplo, en gente mayor, y se relaciona con la exposición crónica a los rayos ultravioleta, afecta al borde vermellón del labio inferior, ya hemos dicho, en hombres de mayores de 50 años. Las lesiones son atróficas, puede producir también un labio seco, un labio violáceo, con fisuras, con pérdida de límite, hemos dicho, leucoplasias, ulceraciones, costras, como vemos en esta fotografía de este caso. Y lo que es más importante es una lesión de alto riesgo, porque en muchas ocasiones, cuando se realiza una biopsia, ya es una displasia epitelial o incluso un carcinoma. Bien, este caso es un caso curioso. Nos mandaron una biopsia hecha con un punch y que observamos que en la petición, la hoja de petición que nos mandó el compañero, nos decía que consideraba que era un líquen plano. Una paciente de 45 años, un poco joven quizás, pero bueno, se puede dar sin duda en esa edad también. Pero a nosotros nos llamó la atención porque el proceso, que era un proceso efectivamente de mucositis, también era un proceso de submucositis. Y era una submucositis con focos perivasculares muy llamativos. Entonces, pues como siempre hacemos, mándanos la foto, por favor. Y nos mandó la foto de la paciente. Y pudimos observar esta lesión, que era la que el compañero había biopsiado, y en la que se reconocía una lesión en diana o más o menos en diana, con un halo blanquecino papular como en rayos y una zona ulcerada con una cierta nodularidad y áreas eritematosas. Muy característica de este proceso. Esto es una lesión típica discoide que corresponde con un lupus eritematoso, que se define como una enfermedad autoinmune del tejido conectivo que puede afectar en nuestro medio tanto al labio como a la cavidad oral, y que se presenta como un área eritematosa rodeada de estrías blanquecinas, característicamente la lesión discoide, con una configuración, ya digo, en diana en ocasiones. Esta enfermedad autoinmune de carácter crónico puede ser sistémica, con, digamos, todas las connotaciones que ello lleva, de afectación multiorgánica, puede ser farmacológica o puede ser mucocutánea, discoide, que es, digamos, la más leve. Se afectan en la boca entre el 20 y el 40% de los casos y es un trastorno oral potencialmente maligno preferentemente en las lesiones labiales. En menor medida se han descrito en lesiones intraorales. Y estas suelen ser en el labio inferior, en donde hay distintas, digamos, etiopatogenias o hipótesis. Una es la acción de los rayos ultravioletas, sin duda, y otra es que ahora, digamos, el proceso inmunológico, o el proceso autoinmune, mejor dicho, que se condiciona, se controla mejor con corticoides e inmunomoduladores en los pacientes con lupus, y por ello los casos de cáncer oral o de cáncer labial sobre el lupus eritematoso oral han descendido en gran medida y cada vez se publican menos casos, ¿no? Ya hemos dicho lo que es la lesión discoide, característica, únicamente, bueno, decir que también dentro de la boca hay que hacer siempre diagnóstico diferencial, preferentemente con lesiones liquenoides, y que las alteraciones también pueden ser, lógicamente, cutáneas y sistémicas. Un apunte semiológico, las lesiones típicas de lupus discoide es un caso amablemente compartido por el profesor Bagan. Clásicamente producen una invasión de cutánea desde el borde vermellón del labio, cosa que nunca acontece en el líquen plano. El líquen plano paraliza o se paraliza, el líquen plano oral se paraliza en el borde vermellón y no avanza invadiendo el borde cutáneo. Bien, la disqueratosis congénita es un trastorno hereditario característico y clásico dentro de los trastornos orales potencialmente malignos. Este síndrome hereditario
ligado, que puede ser ligado al cromosoma X o autosómico dominante, o puede ser también recesivo, autosómico recesivo y con penetración variable, se produce hoy, lo sabemos ya, por mutaciones en los genes que, digamos, condicionan la dinámica de los telómeros, la dinámica molecular de los telómeros, y que afecta, entre otros, a las citoqueratinas. Esta patología, este es un caso de la Organización Mundial de la Salud, con una lesión de cáncer en este niño, tiene una triada característica, que es la presencia de leucoplasias en la cavidad oral, sobre todo en el dorso y hacia la punta de la lengua, hiperpigmentaciones cutáneas y distrofias en las uñas. Esas son la tríada característica. Y también pueden además presentar lesiones liquenoides orales. Ya ven, los liquenoides como están presentes en muchos problemas. Es un proceso que suele sufrir un fenómeno de cancerización muy lento, en el que hay algunos marcadores como el P53, etcétera, que nos pueden poner sobre el aviso de que ahí están aconteciendo estas circunstancias, y que lo que es más importante es que siempre nace de un fenómeno de leucoplasia previo al desarrollo de un carcinoma. Es una de las patologías que hay que descartar si tenemos un niño con leucoplasia oral, sin duda. La epidermolisis bullosa es otro proceso que en la clasificación de 2007 aparecía, porque se habían descrito algunos casos en los que parecía que este proceso ampollar, como bien conocen, de ruptura o de lisis epidérmica con producción de ampollas, de grandes ampollas que luego condicionan unas cicatrices limitantes terribles en estos pacientes, en estos sujetos, podían condicionar o condicionaban la aparición de lesiones de cáncer. Hoy, digamos, dada la poca casuística existente, se ha eliminado, se ha retirado de esta circunstancia. Bien, se han, digamos, retirado o eliminado algunos trastornos clásicos, sobre todo uno de ellos, que se habían considerado como potencialmente malignos. Estoy hablando de las candidiasis crónicas o candidosis crónica y de la hiperplasia verrugosa, que ahora veremos. La candidosis hiperplásica crónica es un proceso, ya digo, clásico en la clasificación de las candidiasis y también de los trastornos orales potencialmente malignos, en los que todavía no existe, digamos, una explicación, una evidencia de si verdaderamente esta lesión es primaria o es secundaria. Es decir, si la infección por cándida, que es un agente patógeno, como bien saben, saprófito, no es el iniciador de esta patología, sino es simplemente un colonizador de la misma. Es decir, todos sabemos que las candidiasis en la cavidad oral son las enfermedades o la enfermedad del paciente enfermo. Es decir, para que se desarrolle una candidiasis es necesario que existan uno o varios elementos favorecedores de esta circunstancia. Y sabemos que las lesiones hiperqueratóxicas frecuentemente están sobreinfectadas por levaduras candidiásicas. La patología, digamos, de candidosis o de lo que se llamaba antiguamente cándida leucoplásica, son típicas o eran típicas, hace tiempo que no he visto ningún caso, es un caso antiguo, de forma bilateral, retrocomisuralmente, y tenían este aspecto, no se podían desprender por el raspado, y cuando uno realizaba la biopsia se encontraba, por un lado, con fenómenos evidentes de displasia, además de de una mucositis con infiltrado inflamatorio evidente, y con una penetración de levaduras que se ponían más en evidencia, lógicamente, con PAS, como en este caso, ¿no? Estas lesiones, hoy sabemos que se desarrollan casi a la par, y no tenemos, digamos, o no hemos tenido todavía la conciencia de que primero existiese un fenómeno de candidiasis, por ejemplo, pseudomembranosa en esta zona, y posteriormente eso incitase, digamos, la alteración o las alteraciones epiteliales. Este es un caso compartido con el compañero, el profesor Germán Esparza, de la Universidad Complutense de Madrid, muy llamativo, un paciente con una lesión en la zona comisural y retrocomisural
de una lesión eritroleucoplásica, bien sospechosa desde el punto de vista clínico, muy sospechosa, que tras 15 días de tratamiento antifúngico se transformó en esta otra lesión, también sospechosa, pero distinta, ¿no?, a la, digamos, lesión anterior. Entonces, esta es un poco la circunstancia que todavía tenemos. La hiperplasia verrugosa exofítica, también denominada por algunos grupos hiperplasia verrugosa oral, es una lesión que se conoce hace tiempo y que, bueno, pues hay varios grupos que han intentado, digamos, sobre todo en Taiwán y asociada a pacientes consumidores de Betel, incluirla como una lesión específica y que sobre todo todavía no existe la suficiente evidencia. Y ahora diré por qué, o cuáles son las principales limitaciones, además de ser muy, digamos, asociada a una forma de consumo, de un hábito, de un proceso, de un elemento, de un factor carcinogénico evidente. Se distinguen, según estos grupos, dos tipos de esta hiperplasia, unos como una tumoración exofítica verrugosa papilar blanco-rosácea y otros como placas blancas exofíticas verrugosas. Y aparecen en yugal, labio, lengua y tienen, cuando se hace una biopsia, un alto porcentaje presentan de ellas displasia epitelial evidente. Bien, las preguntas son, ¿cuántas de estas lesiones no representan sino una leucoplasia verrugosa? ¿Cuántas de estas lesiones no representan sino una leucoplasia verrugosa proliferativa, si son, digamos, múltiples o multifocales? ¿Cuántas de estas lesiones no representan ya, sobre todo las tumorales, verdaderamente un carcinoma verrugoso? Bien, para la gente joven he traído un dato histopatológico. Si tenemos la fortuna, como en este caso, de atrapar en el slide todo el fragmento macroscópico de una de estas lesiones exofíticas, verrugosas, podemos trazar una línea por la zona del margen, o la zona más baja del margen, o lógicamente la zona de elevación, y si hay penetrancia del proceso por debajo de esa línea, si hay penetrancia, esto probablemente sea un carcinoma, o deberíamos de llamarle un carcinoma verrugoso más que una hiperplasia verrugosa. Bien, también en el paper se discutió y aparece la existencia de algunos trastornos favorecedores que están, digamos, un poco fuera o en los límites de la inclusión dentro del gran grupo de trastornos potencialmente malignos, porque, bueno, pues es un, digamos, como si fuese un terreno abonado, y el más característico clásico es el de la anemia de Fanconi, proceso también hereditario, autosómico recesivo, en el que se produce alteración en los genes, en múltiples genes reparadores del ADN y que tienen como principales proyecciones la aparición de malformaciones esqueléticas, anemia plásica, pancitopenia progresiva y neoplasias, diferentes neoplasias y entre ellas el carcinoma oral de células escamosas, con un riesgo muy elevado. Es un proceso infrecuente, hay un trabajo muy interesante hecho por compañeros de Brasil, de Curitiba y también de Australia, muy interesante sobre este trastorno, que les recomiendo porque realmente está muy interesante, muy interesante. Y luego también se habla de este otro proceso que para mí es un proceso que ya no debería quizás de aparecer, es un proceso clásico, es el síndrome de Plummer-Winson, también denominado disfagia sideropénica, que clásicamente producía alteraciones esofágicas, que producía atrofia de la lengua, alteraciones en las uñas, disfagia, y que se consideraba que también podría producir ser un cofactor para el desarrollo de cáncer. Verdaderamente esto no se ha demostrado, no hay una evidencia científica al respecto, y mucho menos desde el punto de vista experimental, como para que yo no lo hubiera colocado, pero ya digo que hubo cosas que yo no pude imponer mi criterio y también el de otros compañeros, pero esto era un trabajo de consenso. Bien, como conclusiones de este trabajo y de esta charla, el grupo bueno, pues ha autorizado por consenso
la clasificación sobre los trastornos orales potencialmente malignos de la OMS o que potenciado por la OMS. Se han incluido a las lesiones liquenoides y a la enfermedad injerto contra huésped, porque hay suficiente evidencia científica. Todavía desconocemos la historia natural y el comportamiento biológico de muchos de estos trastornos, por lo que es necesario realizar mucha más investigación al respecto. También es necesario que se haga un consorcio global de investigación, sería terriblemente importante para estudiar estos trastornos, estableciendo estudios longitudinales multicéntricos con criterios diagnósticos bien definidos, clínico e histopatológicos, y abordar preguntas que todavía existen sobre muchos de estos trastornos, caracterizar su historia natural y prevenir, si es posible, lógicamente, el desarrollo sobre ellos de cáncer oral. Bien, también nos atrevemos al grupo a hacer algunas sugerencias de investigación, creo que son interesantes, hay mucho para investigar, hay que identificar el potencial riesgo de los pacientes con estos diferentes trastornos orales potencialmente malignos según o siguiendo criterios diagnósticos clínico-patológicos estrictos, llamando a cada cosa por su nombre y por lo que es, no mezclando los diferentes procesos, ya digo, y teniendo como eje directivo los aspectos clínicos sin duda, ¿no? Conocer el número de casos de cáncer oral que se desarrollan, esto sería magnífico, en una mucosa oral aparentemente normal. Dilucidar, por ejemplo, el papel, si es que lo hay, de la infección por cándida en la displasia y en estos trastornos, y el de la inmunosupresión, que también es importante en la malignización de la enfermedad presente en la enfermedad injerto contra huésped. Identificar alteraciones moleculares o diferencias moleculares entre una leucoplasia no homogénea y una homogénea, y entre una leucoplasia displásica y las no displásicas. También identificar biomarcadores moleculares que sean predictivos, predictores y pronósticos, que sean confiables y que nos permitan realizar un manejo adecuado y personalizado de cada paciente con un trastorno oral potencialmente maligno, y además hacer una estimación verdadera o cierta de su riesgo de transformación maligna. Y por último, bueno, pues el grupo de trabajo reitera la necesidad de realizar estudios longitudinales que sean de buena calidad, que reúnan casos bajo criterios clínico-patológicos precisos, que recopilen metadatos o datos extensos sobre demografía, sobre los factores de riesgo y que analicen bien los datos de seguimiento, que son muy importantes y fundamentales. Como antes decía, cuando he sacado este mismo cuadro, el diagnóstico correcto de estos trastornos para poder realizar un correcto manejo de los mismos, para poder realizar un correcto control de estos pacientes es crucial en la prevención del cáncer oral y es crucial para mejorar las cifras y el pronóstico de nuestro cáncer oral. Bien, y simplemente despedirme, decir muy obrigado, de nuevo muchas gracias por la amabilidad en invitarme a poder dar esta charla en un tema que para mí, digamos, pues no sé si he trasladado, me emociona, me parece muy, muy importante y muy interesante en nuestra patología. Y aquí rodeado de amigos en San Sebastián, en un congreso sobre cáncer oral, en un simposio que periódicamente nosotros realizamos cada 2 años. Muchas gracias de nuevo y espero las preguntas. Muchas gracias, doctor Aguirre, por su amabilidad, por compartir su conocimiento con nosotros y agradezco muchísimo por el tiempo con nuestra sociedad. Y ahora pasaremos a responder las preguntas que están en el chat por la assistência. Muchas gracias. Obrigado a todos pela assistência e passaremos agora a responder as perguntas via chat.